la resolución del pasito 5, de lo que era sarcomas. Igual, para esto te necesito que participen, por favor. Y ahora sí. Paciente mujer de 40 años, ama de casa, presenta crecimiento progresivo de tumoración en cara posteromedial de muslo izquierdo, que se extiende a región poplitea. Al examen físico, la consistencia de la tumoración va a ser blanda. Y bueno, preguntan, ¿qué diagnóstico podría pensar usted? ¿Qué marcaron ustedes, chicos? Ay, se movió, perdón. Yo marqué liposarcoma. Perfecto. ¿Por qué marcaste liposarcoma? Por la región, o sea, como es muslo izquierdo, estaba pensando en que quizá ahí es donde se acumula mayor cantidad de grasa y Ah, quizás se podría desarrollar ahí el claro, liposarcoma. exacto. Y también hay que tener en consideración esto de aquí que dice, paciente mujer de 40 años. ¿Se acuerdan que yo les puse una tablita con los grupos etarios, con los tumores, bueno, con los cánceres más frecuentes? En este caso aquí podemos ver que la mujer tiene 40 años, entonces estaría dentro de este grupo. Y si desglosamos cada una de las alternativas, tenemos rhabdo, el liposarcoma, el osteosarcoma y el sarcoma pleomórfico. Y aquí, en este grupo etario, el más frecuente que tenemos es, bueno, viendo todas las alternativas, el único que está dentro de este grupo etario va a ser el liposarcoma. Entonces también por eso nos podríamos guiar. Este cuadro también les va a servir bastante para el parcial, porque viene bastante de sarcomas. Ahora, en esta pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección en sarcomas? ¿Qué pusieron ustedes, chicos? Ya no hay problema. Yo les dije que el gol estándar del manejo del sarcoma de partes blandas siempre va a ser la cirugía. Y como el liposarcoma es un sarcoma de partes blandas, entonces la alternativa correcta sería la A, porque vemos que las demás tienen radioterapia adyuvante, quimioterapia adyuvante, quimioterapia sistémica, que no mencionan para nada la palabra cirugía. Entonces la correcta es la A. ¿Todo claro con las dos preguntas, chicos, anteriores? ¿Sí? ¿No? Sí, Harley. Perfecto, gracias, Gabo. Y bueno, en esta pregunta dice, las manchas color café con leche, que son características de la enfermedad de von Recklinghausen, son un factor de riesgo para desarrollar. Aquí les puse yo esta imagen y todavía les encerré esta manchita de color café con leche. Y bueno, esta mancha de aquí va a ser característica de la enfermedad von Recklinghausen, como dice el enunciado. Y esto es una neurofibromatosis y se va a asociar ampliamente con lo que es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Ahora, esta pregunta, ¿son diagnósticos diferenciales para sarcomas? Bueno, yo les dije que el absceso sí era un diagnóstico diferencial, el ganglión también, el quiste el quiste sinovial también, y de estos aquí faltan dos más, y uno de ellos será el hematoma y otro el linfangioma. Entonces, esos 5 van a ser diagnósticos diferenciales. Entonces, la respuesta aquí va a ser todas son correctas. Ahora, esta que es la última, dice, son tumores benignos altamente recurrentes. Yo les dije que justo les puse una imagen, creo si no me equivoco, en donde les ponía que la fibromatosis agresiva van a ser tumores que van a ser benignos, pero que están catalogados dentro del grupo de los sarcomas porque van a ser neoplasias altamente recurrentes. Acuérdense de eso. Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Todo claro, chicos, con lo del pasito de la semana pasada? Sí, Jaime. Perfecto, gracias. Ahora sí, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy día son dos temas. Uno es de la cavidad oral y otro es de tiroides. Vamos a empezar con el de la cavidad oral. Entonces vamos a hablar un poquito de su epidemiología. Este va a ser va a ocupar lo que es el 7º lugar de todos los cánceres a nivel mundial y se van a reportar más de 2.000 cánceres de la cavidad oral al año, de los cuales la mitad de ellos van a terminar en muerte, es decir, 100.000. Ahora un poquito de lo que es el cáncer de la cavidad oral.
La cavidad oral en sí va a comprender lo que son los tumores primarios de la lengua oral, sobre todo la parte de los 2/3 anteriores de la lengua, también lo del suelo de la boca, del trígono retromolar, del reborde alveolar, del paladar duro y de la mucosa de la mejilla. Es importante recalcar que el 90% van a corresponder a lo que son carcinomas epidermoides, que se van a originar en el epitelio, ¿no? Y bueno, el resto, es decir, el 10%, van a corresponder a neoplasias de glándulas salivales menores, como viene a serlo el adenoide quístico, el carcinoma mucoepidermoide también. Y también va a estar dentro de este 10% lo que son los sarcomas y entre otros tipos de cánceres. Ahora, con respecto a los factores de riesgo. Aquí vamos a ver un cigarrito. Este va a ser el principal factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer de la cavidad oral. Aquí también podemos ver a un hombre borracho, un alcohólico de los Simpsons, no sé su nombre de verdad, pero bueno, el consumo prolongado de bebidas alcohólicas no va a ser en sí un factor carcinogénico directo, pero cuando se asocia con lo que es el tabaco, va a potenciar el efecto del tabaco. Entonces, estos dos juntos van a ser mortales. Así que ya saben, si van a una fiesta, no fumen ni tomen, o si van a hacer uno de los dos, no los dos. Aquí también podemos ver una Dora que tiene una higiene bucal deficiente. Y bueno, ¿esto qué va a originar? Va a originar una infección en la cavidad oral y también va a predisponer a este tipo de cáncer de la cavidad oral. También podemos ver que la irritación focal por dientes, ya sea o dentaduras postizas, puede producir lo que son lesiones crónicas que van a tener una transformación maligna con el tiempo. Y en este cuadrito es importante recalcar que se sabe que más del 90% de los cánceres de cavidad oral se van a producir en personas mayores de 40 años. Y sobre todo con respecto al sexo va a ser más frecuente en los hombres. Manifestaciones clínicas. Ok. Aquí tenemos, bueno, van a existir dos lesiones premalignas presentes en los cánceres de la cavidad oral. Uno de ellos va a ser la eritoplasia y otro va a ser la leucoplasia. Como yo les dije, la cavidad oral comprende los tumores primarios de los que vamos a hablar ahorita. Dentro de los que son de la lengua oral, los pacientes con neoplasias o tumores en la lengua pueden observar lo que es una irritación local de la mucosa o una masa que se puede ulcerar, también infectarse y en algunos casos puede doler. También puede haber lo que es un olor o un sabor desagradable y eso se puede asociar con lo que es una infección. En caso haya dolor, este puede ser local o también puede ser referido al oído del lado afectado. Acuérdense de eso. Y bueno, también puede haber lo que es la infiltración de los músculos por este tumor y puede causar problemas de transporte del bolo alimenticio y también del habla. Ahora, con respecto al suelo de la boca, puede observarse como una alteración localizada de la mucosa, a menudo se va a asociar ampliamente con lo que es la leucoplasia o percibirse como una masa en el paciente, ¿no? Y bueno, cuando hay extensión local puede existir una masa submandibular, obstrucción de los conductos submaxilares con hipertrofia glandular e invasión de la mandíbula o de la parte bucal de la lengua. De aquí lo más importante que se recuerden es que existen dos lesiones premalignas, la eritoplasia y la leucoplasia. Ahora, con respecto a la mucosa de la mejilla. Estos tumores en estadio inicial pueden ser sobre todo asintomáticos, acuérdense de esto. Y la ulceración puede conducir lo que es al dolor local. La obstrucción, sobre todo el conducto de Sten en este caso, puede desencadenar lo que es la hipertrofia parotidia dolorosa. Y bueno, la extensión local del tumor también puede causar lo que es el trismo. Y ustedes me dirán, ¿qué es el trismo? El trismo es la dificultad y dolor al abrir lo que es la boca. Ahora, con respecto a los tumores del reborde alveolar, pueden apreciarse como alteraciones de la mucosa local que van a estar acompañadas a menudo por leucoplasias, eritoplasias, sangrado y también pueden ser acompañadas por dolor. Los tumores más extendidos van a causar lo que son la pérdida de piezas dentales, interferencias con el uso de dentaduras postizas, hemorragia y obviamente dolor, ¿no? Y bueno, el hueso subyacente puede estar invadido y esto convierte a los tumores de reborde alveolar en estadios avanzados. Acuérdense de eso. Y bueno, aquí los tumores del trígono retromolar pueden causar lo que es el trismo, como ya les expliqué, es el dolor o la dificultad al abrir la boca, al afectar lo que es el espacio pterigoideo mandibular y los músculos pterigoideos y el buccinador, que es aquí.
Y bueno, en los tumores que se originan en el paladar duro, estos van a invadir probablemente el hueso, causando así lo que son síntomas similares a los que es los demás subtipos de la cavidad oral, ¿no? Como ya los mencionamos anteriormente. Ok. Ahora con respecto al diagnóstico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este tipo de cáncer de la cavidad oral es relativamente directo, porque los pacientes suelen presentar signos y síntomas característicos y también porque el tumor se puede visibilizar y también se puede palpar, obviamente. Es muy importante preguntar al paciente sobre los síntomas que tiene, de repente si es que ha tenido dolor en alguna parte de la cavidad oral, si es que presenta alguna lesión, si es que ha presentado sangrado o una hemorragia, entre otros. El examen físico debe ser muy exhaustivo, ya que nos va a permitir determinar el sitio de la lesión. Y bueno, a través de la palpación vamos a poder ver la extensión de este tumor de la cavidad oral. En cuanto a los exámenes de ayuda diagnóstica, una tomografía, una resonancia magnética van a ser de muchísima ayuda. Aquí podemos ver un cuadrito y podemos ver que una tomografía, si es que queremos ver si es que hay infiltración ósea, va a ser muy útil. Y en el caso de una resonancia magnética, este se va a utilizar para valorar la infiltración profunda a tejidos blandos. Asimismo, la ecografía de cuello nos va a permitir también determinar si es que hay presencia de metástasis ganglionares ocultas. Y si es que no se puede palpar, mediante la resonancia magnética también podemos hallar este tipo de metástasis. Acuérdense de eso. Y bueno, cabe recalcar que la principal prueba diagnóstica que tenemos para solicitar al paciente siempre va a ser la biopsia, ya que esta nos va a permitir determinar el tipo y subtipo histológico, y con esto vamos a tener obviamente un mejor tratamiento para el paciente, ¿no? Estadiaje. Ahora sí, esto de aquí es una tablita que su doctor les pone y la verdad es que no hay cómo enseñárselas, pero tienen que aprendérsela. Vamos a verlo un poquito a poquito. ¿Se acuerdan que era el TNM? Lo hemos visto en todas las clases. Y siempre les pregunto lo mismo porque de verdad lo van a seguir viendo en lo que es este cáncer. Y más adelante en Medicina 2 por cada sección van a ver cáncer. Así que también van a ver TNM. ¿Se acuerdan? Era tumor, nódulo y metástasis. Ajá, perfecto, exacto. Ahora bien. Entonces hay que tener en cuenta este estadio TNM, ya que nos va a permitir saber el estadio de la enfermedad y por ende el mejor tipo de tratamiento que va a necesitar el paciente, ¿no? Aquí podemos ver que el T1 es un tumor, un ratito voy a resaltarlos. Ay, y ahora sí. Es un tumor mayor o igual de 2 centímetros en su dimensión más grande, sin extensión extraparenquimatosa. Esto es importante. En el T2 es un tumor mayor, discúlpeme, el T1 es menor o igual, el T2 es mayor o igual, pero no mayor de 4 centímetros en su dimensión más grande, sin extensión extraparenquimatosa. El T3 es un tumor mayor de 4 centímetros o tumor con extensión extraparenquimatosa o ambas. En el T4A, el tumor invade la piel, la mandíbula y el conducto auditivo o nervio facial. En el T4B, el tumor va a invadir lo que son la base del cráneo, las apófisis pterigoideas y rodea la arteria carotidia o bien combinación de estas, ¿no? Acuérdense de esto. Ahora vamos a hablar del N, que son los nódulos. En el caso de la etapa 1 y 2 van a tener N0. Eso quiere decir que no hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales. Ya en la etapa 3 va a tener N1. Eso quiere decir que va a haber metástasis en un ganglio linfático ipsilateral, menor o igual a 3 centímetros en su dimensión más grande. Ahora, en la etapa 4A, vamos a ver que se va a dividir en el N, en N2A, en N2B y en N2C. En el caso del N2A, vamos a tener la metástasis en un ganglio linfático ipsilateral mayor de 3 centímetros, pero menor o igual a 6 centímetros. En el 2B, la metástasis va a ser en varios ganglios linfáticos ipsilaterales, pero ninguno mayor a 6 centímetros. Acuérdense de esto. Y en el N2C, la metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, pero ninguno mayor a 6 centímetros. Cuando ya sea mayor de 6 centímetros, nos vamos a estar refiriendo a este de aquí, que es el N3. Eso recuérdenlo. Mayor a 6 centímetros ya es N3.
Y bueno, esto de aquí combinando lo que son los estadios TNM, vamos a poder encontrar o bueno, entender la etapa de la enfermedad, como ya lo vimos aquí, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, y bueno, y así sucesivamente para poder tener un mejor tratamiento para el paciente. Ahora, con respecto a que ya sabemos del estadiaje, ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, una vez conocidos los diferentes estadios del cáncer de la cavidad oral, las diferentes etapas, vamos a poder hablar sobre el tratamiento. Aquí tenemos el tratamiento de estadio inicial. Ahorita vamos a ver dos cuadros que también están en sus diapositivas que nos van a resumir los diferentes tratamientos que se pueden dar a este tipo de cáncer, ¿no? Y bueno, aquí en el Perú, sobre todo, en cuanto a los tumores T1, en este caso de aquí, ya voy a decir. En el T1 y en el T2 con N0, ¿se acuerdan qué era N0? Es decir, que no tiene metástasis a los ganglios regionales, acuérdense de esto. Entonces estamos hablando de T1 y de T2. De T1 y T2 con N0 se va a dar lo que es la resección local amplia de la lesión con márgenes amplios, acuérdense de eso. En lo que es un tumor T2, si se le va a hacer una disección selectiva del cuello, ya que esto nos va a permitir determinar si es que existen metástasis ocultas. Si es que además en la patología nosotros vamos a encontrar una característica adversa, el tratamiento se va a complementar con lo que es radioterapia, acuérdense de eso, radio, quimio, y bueno, según lo encontrado, ¿no? Y en otros países hay muchos estudios que están ahorita realizándose también, donde este tipo de tumores también se les está tratando con radioterapia, siempre y cuando sean estadios tempranos, ¿no? Y bueno, se ha demostrado que existe entre un 70 a un 80% de efectividad. Y bueno, en sí, el tratamiento de elección para estos tipos de cánceres de la cavidad oral siempre va a ser la cirugía. No sé si se habrán dado cuenta, pero siempre que hablamos de tratamiento, en la mayoría de los casos siempre se va a buscar la cirugía. Así que si les preguntan algún tratamiento de elección por alguno de los tipos de cánceres, marquen de frente cirugía, si es que no se acuerdan. Ahora, tratamiento de estadio avanzado. Ahora continuamos con este de aquí, ya sea porque el tumor es mayor de 4 centímetros, acuérdense de eso, 4 centímetros, o porque está invadiendo estructuras que ya no pertenecen a la cavidad oral, o porque tenemos el cuello positivo, como es este caso de aquí. Es decir, la presencia de metástasis ganglionar. En cuello positivo se maneja lo que es una disección radical del cuello, que puede ser ipsilateral o bilateral a la lesión. Esto dependerá si la lesión ha cruzado la línea media o está en la región central, o también si es que se extiende a la presencia de ganglios positivos contralaterales. Asimismo, la disección puede ser modificada si es que se puede preservar lo que es el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. Ahora, aquí vamos a seguir hablando del tratamiento del estadio avanzado. Bueno, el paciente debe recibir un tratamiento complementario, ya sea por radioterapia o solo quimioterapia. Esto va a depender mucho de las características adversas que encuentre el patólogo o que sean reportados en el informe, ¿no? Obviamente. Características como es el caso de la extensión nodal, los márgenes positivos a cercanos o que tengan la tumoración primaria una profundidad de invasión mayor a 8 milímetros. Estas son las características que son muy importantes. Y bueno, al acabar el tratamiento, en este caso, de los estadios avanzados, es importante el seguimiento estricto durante un año. Como es estadio avanzado, normalmente porque tiende a hacer metástasis a distancia o también puede haber recurrencia local, por eso. Y bueno, chicos, todo claro con lo que es el cáncer de la cavidad oral. Para pasar al cáncer de tiroides. Sí, Hailey. Sí, perfecto. Entonces, ahora hablando del cáncer de tiroides. Esta va a ser una glándula, como todos ya saben, que se va a ubicar en la región anterior del cuello y su función es producir lo que son las hormonas tiroideas que una vez volcadas al torrente sanguíneo se van a distribuir en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Estas van a ayudar a utilizar la energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, músculos y otros órganos también funcionen normalmente. Así que acuérdense de eso, es un funcionamiento normal. Ahora, hablando un poco de este cáncer de tiroides. ¿Qué va a ser el cáncer de tiroides? Este va a ser un tumor maligno que crece y se origina dentro de la glándula que podemos ver aquí, que es la glándula tiroides.
Su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años debido a un aumento de ecografías cervicales, porque se están haciendo más exámenes de rutina, ¿no? Pero su mortalidad ha disminuido debido a la innovación tecnológica y detección temprana. Perdón. Puede ocurrir en todos los grupos etarios, desde muy jóvenes hasta muy adultos. Y bueno, aquí es importante recalcar que 2 de cada 3 personas diagnosticadas de cáncer de tiroides son entre las edades de 20 a 55 años. Y bueno, personas que han sido expuestas a radiación también pueden desarrollar cáncer hasta pasado los 20 años de la exposición a la radiación, acuérdense de esto. En este caso, el pronóstico depende de varios factores, como es el tipo, el tamaño del tumor, la presencia de metástasis, la edad del paciente y, bueno, al momento del diagnóstico, en qué estadio se encuentra, ¿no? Y, bueno, es usualmente tratable cuando se diagnostica de manera temprana. Algunos factores de riesgo. En sí, no se conocen un factor de riesgo así en específico, ya que la mayoría de los pacientes no tienen un factor en común, pero sí se asocia a lo que son ciertos factores, como viene a ser estos de aquí. La exposición a la radiación ionizante, sobre todo durante la infancia, por tratamiento ya sea a radioterapia, en el caso que un niñito haya tenido un cáncer y se le haya tratado con radioterapia, ¿no? Obviamente, o radiaciones medioambientales por accidentes nucleares. Un caso muy conocido es el caso de Chernobyl, en donde, bueno, explotó lo que es el reactor 4 y se diseminó lo que es una nube de radiación, tanto es así que afectó a la mayoría de Europa. Y se dice, según la data que he investigado, que casi 3.000 individuos fueron expuestos a esta radiación y estos desarrollaron lo que viene a ser un cáncer de tiroides. Algunos países sí tomaron acciones adecuadas. Lo que hicieron fue administrarle a los niños, sobre todo porque son los más predispuestos a padecer el cáncer de tiroides por este tipo de radiaciones, les dieron lo que es yoduro de potasio. Después de los 3 días posteriores, claro, a la explosión, y así se pudo como que reducir lo que es el cáncer, la incidencia de cáncer debido a este trágico accidente. Y bueno, también van a estar dentro de los factores de riesgo lo que son los factores genéticos, sobre todo el que un familiar haya tenido cáncer medular de tiroides, en un 25% se va a asociar a una herencia familiar, ¿no? Asimismo, el cáncer papilar de tiroides puede ser parte de un síndrome como el de Cowde, que aquí lo podemos ver. Este va a ser una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante que va a estar caracterizada por la presencia de múltiples amartomas y nódulos. Y junto con anomalías en tiroides, y bueno, va a tener un riesgo alto de tumores malignos este síndrome. No solo de tiroides, sino también de mama y entre otros. Otro factor de riesgo va a ser la dieta baja en yodo, también el ser mujer es un factor de riesgo y tener entre 30 y 50 años también es un factor de riesgo para la aparición de nódulos malignos. Ahora vamos a ver los tipos de cánceres de tiroides. Estos van a estar compuestos por lo que son el cáncer papilar de tiroides, el cáncer folicular de tiroides, este va a derivar de las células foliculares. Luego también vamos a tener el cáncer medular de tiroides, que va a derivar de las células parafoliculares, y luego vamos a tener el cáncer anaplásico, que va a ser el de peor pronóstico. Ahora, empezando con el cáncer papilar y folicular de tiroides. Ambos van a ser conocidos como cáncer diferenciado de tiroides, acuérdense de esto. Estos dos, el papilar y el folicular, cáncer diferenciado de tiroides, ya que derivan de las células foliculares de tiroides. Listo. Este va a corresponder al 90% de todos los cánceres de tiroides. Va a tener un crecimiento lento, tienen un buen pronóstico, si es que se detectan tempranamente, obviamente, y van a existir variantes que, de acuerdo a su agresividad, son células altas, columnares, como podemos ver aquí, difusa esclerosante, sólidas, células de Horsdell y pobremente diferenciadas, esta última llamada también cáncer de tiroides insular. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos dos. El cáncer papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides, acuérdense de esto. Ambos van a representar lo que es el 90%, disculpen, 90%. Pero dentro de estos dos, el más común va a ser el cáncer papilar, no se olviden de esto. Como ya les dije, va a representar el 80% de todos los cánceres de tiroides, generalmente de crecimiento lento, pero puede presentarse como enfermedad metastásica a nivel ganglionar también. Ahora, con respecto al cáncer folicular,
Este va a representar el 10 al 15% de todos los cánceres de tiroides. El carcinoma de células de Hürthle también está considerado dentro de este tipo y corresponde al 3%. Acuérdense de esto. Hürthle, no sé cómo se dirá ya, pero Hürthle está relacionado con lo que es el cáncer folicular. Y bueno, usualmente no tiene diseminación linfática, pero en algunos casos sí produce diseminación hematógena. Acuérdense de eso. Y sobre todo se va a ir a lo que son el pulmón y el hueso. Ok. Ahora, hablando del cáncer papilar y folicular de tiroides, con respecto al tratamiento quirúrgico, este va a incluir lo que es la tiroidectomía total. En caso de enfermedad ganglionar, se va a acompañar también de una disección ganglionar cervical del lado del cuello afectado, ¿no? Obviamente, que va a incluir los grupos 2, acuérdense de esto, 3 y 4, y las cadenas laterales también. Y en el Perú, sobre todo, también se va a incluir lo que es el 5B. Esto es importante. Entonces, en la disección ganglionar se va a incluir los grupos 2, 3 y 4, y en el Perú, sobre todo, se va a incluir este grupo de acá, que es el 5B. Bueno, y posteriormente al tratamiento quirúrgico, la terapia complementaria con yodo se utiliza en los pacientes solo con características patológicas de alto riesgo, como es el caso de un tumor mayor a 2 centímetros, invasión extracapsular o linfovascular, también variante histológica, una variante histológica agresiva, y bueno, si es que hay un alto grado de diferenciación. Aquí esto lo he dejado para el último porque es importante que se acuerden de esto. El marcador tumoral para el carcinoma diferenciado de tiroides va a ser la tiroglobulina. Acuérdense que los marcadores tumorales van a servir como seguimiento. Así que tiroglobulina para el cáncer diferenciado de tiroides. Acuérdense de esto. Cáncer diferenciado de tiroides. Y bueno, aquí lo he puesto en un POSIT, entre comillas. Bueno, la edad mayor de 55 años incluye lo que es un factor de riesgo. Ahora, con respecto al cáncer medular de tiroides, este corresponde al 2 a 3% de cánceres de tiroides. La mutación del protocongen, que no le he puesto aquí, RET, juega lo que es un rol importante en estos pacientes, por lo que su estudio también va a estar indicado. Y bueno, esto se desarrolla a partir de las células C o parafoliculares. Estas células parafoliculares van a ser productoras de lo que es la calcitonina. Justamente esa calcitonina, acuérdense de esto, va a ser un marcador tumoral que nos va a permitir ayudar en lo que es el diagnóstico de este tipo de cáncer de tiroides. Entonces, para este cáncer, si solicitamos un marcador tumoral de calcitonina, obviamente nos va a salir elevado. Acuérdense de esto, la calcitonina. Y bueno, aquí van a existir dos tipos, que es el esporádico. Este va a representar el 75% y ocurre individualmente sin un antecedente o historia familiar. Con respecto al tipo familiar, lo que va a hacer representa lo que es un 25% y va a estar asociado con lo que es la hipercalcemia y el feocromocitoma. Con respecto al tratamiento quirúrgico de este tipo de cáncer, va a incluir lo que es la tiroidectomía total y disección ganglionar cervical. Si es que en caso haya presencia de metástasis ganglionar, obviamente. Si es que no hay presencia de metástasis ganglionar, no voy a hacer lo que es la disección ganglionar cervical. Acuérdense de eso. Solo la tiroidectomía, obviamente. Es igual que en el de sarcoma, si no me acuerdo que les expliqué. Obviamente, si no hay metástasis a los ganglios, no voy a hacer la disección ganglionar porque los ganglios están limpios. Pero si es que hay, obviamente también le tengo que añadir a lo que es la disección ganglionar cervical. Y en este caso, este tipo de cáncer no tiene habilidad por captar yodo, por lo que la terapia ablativa con yodo no está indicada de manera complementaria al tratamiento quirúrgico, porque no sirve, en otras palabras. Así que no yodo. Ay, creo que no les mencioné esto, perdón. Aquí. Los marcadores tumorales para este tipo de cáncer medular de tiroides van a ser la calcitonina, como les mencioné al inicio, y también el antígeno carcino embrionario. Estos obviamente van a servir como seguimiento, no como diagnóstico, acuérdense de eso. Todos los marcadores tumorales sirven como seguimiento. Ahora, con respecto al cáncer anaplásico o también llamado carcinoma indiferenciado.
Este va a ser el menos común de todos los cánceres de tiroides. Acontece en el 1% de todos los cánceres y es comúnmente en pacientes mayores de 60 años. Son de difícil manejo porque van a ser la variante más agresiva y van a tener lo que es la diseminación más rápida dentro del cuello y otras partes del cuerpo. Usualmente se va a diagnosticar en etapas avanzadas y el pronóstico va a ser malo. Se llega a decir que normalmente puede tener hasta 6 meses de sobrevida el paciente. No es muy esperanzador ese tipo de cáncer. Ahora, con respecto a los signos y síntomas. La presencia de nódulo, acuérdense de esto, va a ser el signo más común del cáncer de tiroides, como podemos ver aquí. Si vemos un nodulito, entonces ya sospechamos en lo que es un cáncer de tiroides. Menos del 10% de lo que son los nódulos tiroideos en adultos van a ser cánceres. Entonces siempre vamos a sospechar, si es que vemos un nódulo, es un cáncer. Usualmente el nódulo genera lo que es un disconfort, un dolor ligero y bueno, sin otros síntomas, sobre todo en estadios tempranos. La historia típica de un paciente que en control de rutina detecta incremento de volumen en región cervical y bueno, esto es detectado también por el examen físico que realiza el doctor, ¿no? Muchas veces se hallan nódulos tiroideos secundarios en una ecografía que se ha solicitado para otra patología que no tenga que ver con lo que es la tiroides. Y bueno, estos nódulos que se hallan por accidente se le conocen como lo que es un incidentaloma. Y bueno, van a haber ciertos síntomas y signos que cuando se presentan nos pueden alertar de lo que es un nódulo o tumor tiroideo, que puede estar sobre todo en etapas avanzadas, como viene a ser la disfonía, que vemos aquí, que se da debido a lo que es el compromiso del nervio laringio recurrente o por infiltración local al cartílago laringio. También dentro de estos signos va a estar lo que es la disnea, por compresión debido a la vía respiratoria, ¿no? Y luego también va a estar lo que es la disfagia, bueno, que es debido al compromiso del esófago cervical o por presencia de tumoraciones extensiva de compromiso también comprensivo. Y bueno, estos de aquí se evidencian en cáncer de etapa más avanzada o de variantes agresivas, sobre todo la disnea, la disfagia y la disfonía. Acuérdense de esto. Estas tres en etapas de cáncer más avanzadas. Ahora, con respecto al diagnóstico. El examen físico es imprescindible, hay que valorar lo que es el tamaño, la consistencia, los bordes, la movilidad y la exploración de ganglios cervicales. Asimismo, el examen físico nos va a permitir también lo que es observar la presencia de metástasis ganglionares. También se debe hacer lo que es una laringoscopía indirecta, que evalúa lo que es la movilidad de cuerdas vocales y con ello saber si es que existe infiltración o no del nervio laringio recurrente, como les dije, ¿no? De la disfonía. Y bueno, el examen de apoyo diagnóstico va a incluir lo que es la ecografía cervical y en casos avanzados o variantes agresivas, la tomografía cervical va a ser el estudio complementario de elección. Acuérdense de eso, en casos avanzados. Y bueno, si en el examen físico hemos hallado de que se trata de una tumoración grande, pétrea, poco común, debemos considerar también en realizar una tomografía cervical. Asimismo, la radiografía de aquí que podemos ver incluye parte de la evaluación para descartar lo que es la enfermedad a distancia, es decir, la metástasis. Ahora, en caso de cáncer medular de tiroides, la calcitonina, como les mencioné, es el marcador para esta enfermedad. Recuérdense esto. Y bueno, la biopsia por aspiración con aguja fina, más conocida como BAF, va a ser el método diagnóstico para determinar si el nódulo es benigno o maligno, por lo que está indicado en todo nódulo que mida más de 1 centímetro. Acuérdense de eso. Más de 1 centímetro ya se realiza lo que es la BAF. Y bueno, con respecto al tratamiento. En cuanto al tratamiento, ya habíamos adelantado anteriormente que según el tipo histológico, los tipos de tratamiento van a variar, ¿no? Pero de manera general, lo que es la cirugía, aquí podemos verlo, va a ser el tratamiento indicado tanto para el tumor primario, que vendría a corresponder a la glándula tiroidea, como para la enfermedad regional, que vendría a corresponder a los ganglios cervicales. La tiroidectomía total está indicada asimismo, también se puede realizar lo que es una hemitiroidectomía, es decir, la mitad de la glándula, extirparla, dependiendo obviamente del tamaño del nódulo y de los factores de riesgo.
Luego, la disección ganglionar cervical se va a realizar siempre y cuando haya presencia de metástasis ganglionares evidentes, ya sea en lo que es clínica o patológicamente, confirmado por una biopsia, ¿no? Y bueno, la terapia ablativa con yodo se va a realizar en los casos de cánceres diferenciados de tiroides con factores de alto riesgo. Posterior al tratamiento de lo que es la cirugía y el yodo, se va a proceder a una hormonosupresión, y esto se va a lograr con la administración de levotiroxina. Aquí está. Según el peso del paciente, y siempre se va a tratar de mantener lo que es la hormona estimulante de tiroides a niveles bajos, como viene a ser esto, y la T3 y la T4 a niveles normales. Y también se puede complementar el tratamiento con radioterapia si es que hay alguna enfermedad avanzada, si es que hay una enfermedad lo que es irresecable, o si es que ha quedado enfermedad macroscópica residual después de la cirugía, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ya se viene en su parcial. ¿Cuándo es su parcial, chicos?